La empresa y su clasificación. Haciendo una síntesis de lo que es el concepto de empresa, podemos decir que empresa es una unidad económica emprendida por una o más personas con el fin de explotar una actividad, ya sea desde el punto de vista comercial, industrial, agrícola, pecuario o de servicios o cualquier otra actividad. En este sentido podemos definir empresa como toda actividad económica organizada para la producción, transformación, circulación, administración, custodia de bienes o para la prestación de servicios. Algo muy importante que debemos tener en cuenta y es que en el momento en que se vaya a constituir una empresa deben existir tres factores fundamentales que son las personas, el capital y el trabajo. De esta forma se podrá constituir, se podrá hacer empresas. Si falta alguno de ellos, queda supremamente complicado llevar a cabo la consecución de ese concepto de empresa. Haciendo referencia exclusiva a las personas, estas pueden ser tanto naturales como jurídicas. ¿Qué es una persona natural? Dice que es cualquier individuo de la especie humana con la capacidad de contraer derechos y obligaciones, es decir, es aquella persona que podemos tocar, que podemos ver, es algo tangible, sí, es algo físico, mientras que una persona jurídica simplemente es un ente ficticio creado por la ley con la capacidad de contraer también derechos y obligaciones. Y aquí nos encontramos con algunos ejemplos desde el punto de vista de las personas naturales, por mencionar algo, supermercados XYZ como nombre comercial, pero si revisamos el registro en el RUT, podríamos encontrarnos con que el contribuyente directamente registrado es el nombre de la persona natural dueño del establecimiento. Para el caso de las jurídicas, nos encontramos también con muchos ejemplos: sociedades de responsabilidad limitada, sociedades anónimas, sociedades en comandita simples, SAS, es decir, aquellas cuyo nombre o razón social termina en limitada SA, SAS, son personas jurídicas. Bueno, y estas personas, lógicamente que van a tener la capacidad de crear empresa. Se van a dedicar a una serie de actividades que deben estar contempladas en los artículos 20 y 21 del Código del Comercio. Si nosotros somos bien juiciosos y echamos una ojeada al Código del Comercio para el caso colombiano, nos vamos a encontrar con un listado de actividades que son consideradas como mercantiles y también vamos a encontrar aquellas actividades que son consideradas como no mercantiles. Entonces es también importante tener en cuenta esa parte. Y si estas personas que van a crear empresa con la ejecución de unas actividades mercantiles plenamente señaladas por la ley, es porque van a pertenecer a la categoría de los comerciantes. Ya estas personas empezarán a actuar ante la economía como comerciantes y, por supuesto, empiezan a adquirir una serie de obligaciones con el Estado, desde el punto de vista del pago de impuestos, desde el punto de vista de llevar contabilidad. Es decir, que estas personas están obligadas a llevar contabilidad y se van a llevar contabilidad aparte de otras obligaciones. Empezar a ser declarantes del impuesto de renta, que si venden un producto grabado entonces deben facturar electrónicamente, entre otra serie de obligaciones desde el punto de vista de impuestos y de sociedades. Entonces, si van a llevar contabilidad, esa contabilidad debe estar regida desde un marco conceptual, es decir, que deben aplicar el nuevo marco normativo de la contabilidad de acuerdo a la Ley 1314 del 2009, que se refiere específicamente a la aplicación de las normas internacionales de información financiera NIF. Esta ley, la Ley 1314 del 2009, es aquella que deben aplicar todas las empresas
Estas empresas han sido clasificadas en unos grupos dependiendo de sus actividades económicas, dependiendo de sus activos y dependiendo de otras características, y asimismo tuvieron que empezar a aplicar esta normatividad. Ley 1314 del 2009, la cual hace referencia a un marco normativo internacional. Ya no podemos hablar de una contabilidad local, sino que empezamos a hablar de una contabilidad internacional, donde esa contabilidad de las empresas sea un lenguaje universal, que los estados financieros que elaboran las empresas acá en Colombia tengan las condiciones necesarias para que cualquier país los pueda analizar, los pueda interpretar. Dejamos de ser un país con registros contables locales y pasamos a ser un país con registros contables universales. ¿Cómo se clasifican las empresas? Se pueden clasificar dependiendo de su actividad, de su tamaño, del origen del capital, del número de propietarios, de la función social y de los impuestos. Desde el punto de vista de la clasificación de su actividad, tenemos las empresas extractivas, aquellas que se dedican a la explotación de los recursos naturales, minas, yacimientos comerciales, las que se dedican a la compra y venta de bienes elaborados y simplemente se van a comercializar servicios. Existen diferentes tipos de servicios, servicios de salud, servicios de educación, servicios de mantenimiento, etcétera, agropecuarios, las que están dedicadas a la parte agrícola, a la parte pecuaria. Según su tamaño, las empresas pueden ser microempresas, pequeñas empresas, mediana empresa y la gran empresa, y eso también está definido claramente desde el punto de vista de la normatividad legal. ¿Qué tipo de empresas son clasificadas como microempresas? ¿Cuáles son clasificadas como pequeñas empresas, medianas empresas y grandes empresas? Eso va a depender del número de empleados, va a depender de la cantidad de activos, entre otras condiciones que están claramente definidas por la norma. Según el origen del capital, pueden ser oficiales o públicas, privadas o de economía mixta. Oficiales o públicas, aquellas cuyo capital proviene meramente del Estado, aquellas que ejecutan presupuesto, ya sea desde el punto de vista nacional o territorial. Privadas, su capital es netamente privado, y aquellas de economía mixta, donde existe la participación, el concurso de capital público como privado. Desde el punto de vista de sus obligaciones fiscales, tenemos las sucesiones líquidas de los responsables del IVA. Los responsables del IVA, grandes contribuyentes. ¿Qué es una sucesión ilíquida? Es cuando la masa de bienes del difunto aún no ha sido distribuida entre sus herederos, y por lo tanto, hasta que no sean distribuidos esos bienes, entonces deberá nombrarse una persona en cabeza de dicho patrimonio para que siga respondiendo por unas obligaciones fiscales ante el Estado. No responsables del IVA. También existen unos requisitos especiales para que la ley clasifique a estas empresas como no responsables del IVA, dependiendo de sus ingresos, dependiendo de su patrimonio, o aquellas que venden productos que no son gravados con el IVA. Responsables del IVA, aquellos que se dedican a la venta de bienes o a la prestación de servicios que están gravados con el IVA a las diferentes tarifas que existen actualmente. Y grandes contribuyentes es una característica especial que les ha otorgado el Estado a algunas empresas, también por el cumplimiento de algunos requisitos, como por ejemplo el manejo de un gran volumen de operaciones, entre otros. Según su función social, con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro, trabajo asociado y economía solidaria. Con ánimo de lucro son aquellas que se dedican a la explotación de una actividad económica esperando una utilidad económica, ingresos menos costos y gastos igual a utilidades, como por ejemplo una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad anónima, una SAS, ¿sí? Podemos encontrar entre este tipo de empresas Colombina S.A., el Ingenio Río Paila S.A.,
entre otras empresas que esperan obtener una rentabilidad económica, una utilidad económica. Sin ánimo de lucro, como su misma expresión lo está indicando, no esperan obtener ninguna utilidad económica. Están trabajando por un servicio a la comunidad. Esperan más bien una utilidad social en vez de una utilidad económica. Y aquí tenemos, por ejemplo, a las entidades del Estado, los hospitales, las universidades y todas aquellas que se dedican a este tipo de actividades. También están las empresas que están clasificadas como régimen tributario especial, asociaciones, corporaciones, fundaciones, entre otros. Empresas de trabajo asociado y de economía solidaria igual están dedicadas a la ejecución de actividades que tienen que ver con la comunidad, de beneficio a la comunidad, como por ejemplo las cooperativas, entre otras. Según su número de propietarios, unipersonal y sociedades. Unipersonal se está diciendo que es de una sola persona, y sociedades, aquí tenemos a las sociedades de responsabilidad limitada, las sociedades anónimas, las sociedades en comandita simple, las sociedades en comandita por acciones y todas aquellas sociedades que para su constitución requieran de 2 o más personas. Según su naturaleza, persona jurídica, persona natural. Ya explicamos la definición de lo que es una persona jurídica, ente ficticio con la capacidad de contraer derechos y obligaciones. Persona natural, cualquier individuo de la especie humana, también con la capacidad de contraer derechos y obligaciones. Y estos dos tipos de personas tienen la capacidad de crear empresa. Bueno, mis amigos, como siempre, espero que este tema haya sido de mucha utilidad, que hayan aclarado muchas dudas o al menos algunas de sus dudas. Invitarlos para que dejen sus comentarios en relación a este tema, así como también para que se suscriban al canal y puedan recibir todo el material que estoy trabajando para ustedes. Hasta la próxima.